Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 724? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues platicar en temas de Día del Niño. Estamos a unos cuantos días del Día del Niño. Y para platicar de esto hemos invitado a especialistas. Hoy estamos con Erika Aponte, que es vocera de la Asociación Civil Guardianes. ¿Cómo estás, Erika? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Gracias, Normita. Bien, bien, pues con mucho gusto de poderlo saludar y compartir con tu auditorio. Así es, fíjate que estamos haciendo pues una serie de entrevistas rumbo al Día del Niño, que es el próximo domingo, y más que hacer unas recomendaciones, queremos hacer una reflexión acerca de lo que es importante para celebrar a los niños, ¿no? Como ir a la raíz. Y más temprano platicaba yo con Unión Mujer y me decían que no hay nada que celebrar, que hay mucho que trabajar, porque las cifras pues de violencia infantil están muy arriba, ¿no? Yo creo que más arriba que nunca. Y bueno, pues ustedes en Guardianes desde hace muchos años hacen una labor bien bonita para prevenir, ¿no? Todo tipo de abuso infantil, sobre todo el abuso sexual infantil. Y yo quisiera que nos platicaras tú qué es Guardianes y qué es lo que hacen. Sí, pues mira, Normita, como tú bien dices, en Guardianes trabajamos en la prevención del maltrato y la violencia sexual. La fundadora, una de las fundadoras de Guardianes, Rosario Alfaro, se dio cuenta de que la mayoría de las terapias que ella daba para adultos siempre tenían sus raíces en problemas en la infancia y en problemas de maltrato, de violencia, en problemas emocionales. Entonces, bueno, pues la idea fue, vamos a prevenir, ¿no? Evitemos el estar atendiendo y mejor apliquémonos en la prevención. Nosotros vamos a las escuelas, a espacios públicos y lo que tratamos es de dar herramientas y habilidades para la vida a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para que puedan autocuidarse, para que puedan identificar diferentes situaciones que los pongan en riesgo y para que no estén tan vulnerables a ellas, entonces puedan reaccionar, puedan ya sea pedir ayuda a un adulto que sea su guardián o ellos mismos decir no, poner un límite y darle la vuelta, ¿no? Y buscar entonces ayuda si es necesario. Es un poco complicado, te voy a decir por qué, porque creo que como adultos también hemos caído un poquito en este tema de dejarles el trabajo a ellos, ¿no? En esta parte de querer empoderar a los niños y el autocuidado, de repente les dejamos casi que la responsabilidad a ellos y pues no, o sea, siempre va de la mano del adulto. Por eso nosotros trabajamos con lo que son docentes también y los papás y las mamás, ¿no? Los cuidadores primarios, abuelos, abuelitas, tíos, porque de nada sirve que tú al niño le des las herramientas si su entorno no lo ayuda. Exacto, sí, hay violencia porque bueno, somos o deberíamos de ser los principales guardianes, ¿no? Los cuidadores primarios, la mamá, el papá, los abuelos, los maestros, con quien se queda el niño, ¿no? Que es vulnerable simplemente por su edad. Estamos hablando de la primera infancia. Y fíjate que me dejaron helada hace rato unas cifras de los primerísimos lugares que tiene México, desgraciadamente, en materia de violencia sexual infantil, en pornografía infantil, y que pues se ha detectado que todo ello ocurre en el hogar, ¿no? Por ejemplo, las grabaciones de pornografía infantil o que los violentadores pues son los padres muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser guardianes, Erika? Ustedes también tienen Pues sus propios estudios, ¿no? sí, fíjate que es un tema así, como tú dices, muy delicado porque se da el 80% en casa, entre el 60 y el 80%, por ejemplo, del abuso sexual infantil se da en casa o por alguien cercano al niño, ¿no? Ya sea papá, tío, abuelo, la figura paterna, ¿no? En caso de que no sea el papá biológico, el hermano puede ser muchas veces, o un primo, un amigo cercano. Generalmente es más común que sea la figura masculina que una figura femenina, pero también llega a ocurrir. Y el tema es que lo que necesitamos es que los niños crezcan seguros, confiados, con herramientas, ¿no? Para poder identificar justamente quién no es una persona que le hace bien, ¿no? Quién es una persona que está abusando de ella. Es muy complicado, ¿sí? Porque los niños entre más pequeños pues tienen menos lenguaje, tienen menos formas de identificarlo, tenemos que irles explicando paso a paso, de acuerdo a su edad.
y es complicado para todos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, como tú sabes, varias herramientas. El cuento La playera de Filipón, que sirve para hablarle a los más pequeñitos y también a los papás. Está lleno de mensajes ese cuento para los papás y los docentes de cómo hablarles, de las señas, de cómo darse cuenta de que algo le está pasando a sus hijos, ¿no? Cómo saber prevenir, cómo atender ya que te tengas, porque también la reacción que tengas y la atención que tenga el niño, pues marca mucho el futuro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos diferentes herramientas, pero lo más importante es querer y tener la disposición de como papás y como adultos, aunque no tengamos hijos, querer estar atentos y prevenir y tener una sociedad pues mucho más sana, ¿no? Ahora que hablabas de las cifras de la violencia, pues de repente nos preguntamos por qué somos una sociedad tan violenta y por qué tenemos tantas cuestiones tan fuertes y todas las cosas que vemos día a día. Pues porque de verdad somos generaciones y generaciones que hemos crecido en medio de la violencia, ¿no? En esto de la chancla, esta frase que dice no te abrazaron de chiquito, de verdad que parece broma, pero dice mucho, ¿no? O sea, nosotros todo ser humano cuando es pequeño necesita mucho amor, necesita mucho cariño para desarrollar un cerebro sano. Está muy ligado el desarrollo del cerebro al desarrollo afectivo, al recibir caricias de ternura, ¿no? Al recibir reconocimiento, al ser valorado, al sentirnos escuchados, a poder opinar. Entonces, cuando todo esto no lo tenemos en la infancia y solo recibimos maltrato, nuestro cerebro cambia, nuestro cerebro no se desarrolla sanamente y entonces no desarrollamos empatía, que es lo que nos falta mucho en este país como sociedad, y por eso vemos que al de al lado le está pasando algo y no nos importa, no tenemos resiliencia, no la desarrollamos y no podemos salir adelante de los problemas de la adversidad. Y lo más triste es que los vínculos amorosos y los vínculos familiares que nos dan seguridad en la vida, pues no los desarrollamos tampoco, porque de las personas que deberíamos de recibir este amor, esta ternura y estas herramientas, pues solo recibimos maltrato, ¿no? Exacto, y es un círculo de violencia que pues no se acaba nunca, que se agrava y pues hay que dar buen trato. Precisamente es la campaña que ustedes tienen este mes de abril, estaba yo viendo una campaña muy bonita de buen trato así seguido, no separado, buen trato como el antónimo de maltrato. Platícame un poquito de esta campaña, cómo podemos sumarnos a ella, dónde podemos. Ay, fíjate que te oí un poquito cortada al final, pero mira, te voy a dar, antes de hablarte de la campaña, hablando de las cifras que me comentabas y como para que la gente se dé una idea de por qué es importante en la infancia tratar bien a los niños y a las niñas, 3 de cada 10 padres y madres de familia reconoce usar violencia física y o verbal con niños y niñas de 0 a 6 años de edad. Esto en un estudio que nosotros realizamos que se llama Violencia en la Primera Infancia. 6 de cada 10 padres y madres también reconoce haber sufrido maltrato y violencia física en la infancia, en su infancia, y seguir todavía teniendo huellas emocionales y seguir trabajando en ellas, ¿no? Para superarlas. Y también tenemos, por ejemplo, que en el caso de los hombres, hicimos un estudio de una nueva paternidad, y los hombres, 44% de ellos consideran que la violencia y los castigos físicos, cachetada, nalgada, golpe, manotazo, coscorrón, son herramientas necesarias para la educación y eficaces. Esto lo que nos dice es cómo tenemos de normalizada la violencia. Crecemos pensando que la violencia es una forma de educar, que es una forma de demostrar amor, ¿no? Te pega porque te quiere, te jala las trenzas porque no sabe cómo hablarte y quiere llamar tu atención, ¿no? A los niños. Entre más te molestes porque más le gustas, ¿no? Luego le decimos a los chiquitos y dices, no, a ver, quien te quiere no te maltrata, quien te quiere no te va a hacer daño, ¿no? Entonces, en esta campaña, como tú bien dices, del buen trato que nosotros estamos presentando y que queremos que sea permanente, fíjate que curiosamente nos dimos cuenta que la palabra maltrato existe como una sola palabra en el diccionario y buen trato no, es buen trato o buenos tratos. Y bueno, pues nosotros estamos buscando y la escribimos juntos, que además es como la escribimos de corrido y que es como una tendencia en muchos círculos de psicólogos y demás, escribir la palabra buen trato, tratando de darle un significado más
resignificar la palabra, y que no solo sea dar buenos tratos y decirle al niño, ay, qué lindo eres, qué bonita estás, qué bien lo haces, te aplaudo, ¿no? Sino hacer algo más significativo para su vida, más propositivo, y que sea justamente esta parte de darles buenos tratos, cubriendo todas sus necesidades físicas, porque eso es básico, sus necesidades cognitivas y sus necesidades emocionales. Por ejemplo, hablando de sus necesidades físicas, dormir es una necesidad muy importante que debemos de cubrir como papás para los niños, porque así como te estaba yo hablando hace un rato del cerebro, pues justo el cerebro cuando dormimos regenera muchos procesos, se crean sustancias químicas, o sea, hay una parte importante química, biológica, ¿no? Comprobada, que el cerebro hace muchos procesos. Entonces, un niño necesita dormir bien, y parte de nuestro decálogo es nutrir al niño en sus diferentes necesidades. Necesidades físicas es que el niño duerma. Cuando tú no duermes, Normita, no sé si lo has notado, pero pues cuando no dormimos y estamos cansados, estamos de malas, irritables, la pasamos mal, no trabaja bien nuestro cerebro, pues lo mismo pasa con los niños. Y en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, se desarrollan muchas habilidades, entre ellas la empatía y la resiliencia y los vínculos afectivos. Por eso es importante que los niños coman bien, duerman bien y jueguen, por ejemplo, ¿no? Es también que tengan estos vínculos afectivos como papás. Entonces, en este decálogo del buen trato, estamos explicando todas estas cosas paso a paso con los papás, porque de repente es muy fácil y nos vamos con que dale buen trato al niño, ¿no? Entonces todo el mundo dice, pues yo trato bien a mi hijo, o sea, nadie piensa que lo esté haciendo mal. Y nos quisimos ir, pues, desde la raíz y explicar esta relación, por ejemplo, con el cerebro, ¿no? Cuando un niño es maltratado, el cerebro todo el tiempo está en alerta y estás en estrés. Entonces, vivir en estrés te impide desarrollar y hacer otros procesos en el cerebro, y es una tensión muy fuerte. Entonces, para quien lo sufre, el resultado es una persona que tiene ira, que no es empática, ¿no? Que no desarrolla otros procesos que debería desarrollar. Las caricias, los abrazos, las palabras de ternura que les pedimos a las mamás, a los papás, a los cuidadores primarios que tengan con sus hijos, es porque también ayudan al sano desarrollo del cerebro. El cerebro detecta, ¿no?, la caricia de ternura, y le hace un bien al cerebro y a las terminales neurológicas, ¿no? Entonces, hay una conexión muy, muy grande, y esto lo explicamos en el decálogo de la forma más sencilla posible, pero no es solamente que la gente, que los psicólogos se inventen esto de que el buen trato sí puede cambiar y terminar con la violencia. Nosotros hace un par de años teníamos otra campaña que decía, si quieres terminar con la violencia en las calles, debemos terminar primero con la violencia en casa, porque de verdad, entre menos violentos sean nuestros niños y menos violencia reciban, van a ser adultos más sanos, van a desarrollar empatía, resiliencia, confianza, ¿no?, seguridad en ellos mismos. Entonces se van a poder poner límites, ¿no? Por ejemplo, ese es otro tema, les decimos a los papás, enséñalos a poner límites, y que el límite de otra persona es igual de importante que el de él. Entonces tiene que poner un límite para aprender a respetar los otros, y tú como adulto a respetarlos de ellos. Cuando ellos te digan no quiero, no los obligues. No caemos en este tema de es que son nuestros pequeños, ellos ahora son nuestros amos, ¿no? Y nos exigen. No, es que hay que tener equilibrio. Por ejemplo, no quiero comer verduras. Bueno, no es que tienes que comer verduras, pero la opción es, hay papa y calabaza, ¿no? Tú como mamá decides, hoy se come papa y calabaza en esta casa. No quieres las dos, no te gusta la papa, ok, calabaza. Ese tipo de decisiones puedes tener, ¿no? Porque no se trata de estarte peleando con tus hijos. Y no se trata de dejar entonces la nutrición y decisiones a lo que el niño quiera, que es cuando llevamos al extremo de repente este empoderamiento de los niños, ¿no? Cuando se entiende mal la palabra. Sí, hacemos niños tiranos a veces. A veces, sí. Pero fíjate, Normita, también que el maltrato, me decían, ¿qué maltrato es el más común? Y muchas veces el más común es o la negligencia, que es el abandono total de no atender sus necesidades físicas, emocionales, ¿no? Ninguna de ellas, o el consentimiento, ¿no? La sobreprotección de los niños, el darles todo, eso también es maltrato,
porque no los estás permitiendo desarrollarse por un lado y estás haciendo, ¿no?, a una persona que no sabe que vale, que puede, que ella tiene poder de decisión, que es capaz, ¿no? Eso también es un maltrato, no le estás permitiendo desarrollarse y sacar todo su potencial cuando estás todo el tiempo encima de él haciéndole todo, o cuando lo dejas y lo abandonas totalmente, ¿no? Los dos extremos son malos. Muy bien, entonces podemos ver Calo Cuento que son famosos, cada uno de los elementos del buen trato, ¿no? Podemos verlos en sus redes sociales de Guardianes. ¿Dónde los podemos ver, Eriquita? Sí, mira, estamos en Twitter, en Facebook como Guardianes MX, en Instagram como Guardianes-MX y en www.guardianes.org.mx. Y este decálogo del buen trato que nos ayudaron varios famosos y les estamos muy agradecidos a Titi y a Pedro Prieto, esta pareja de conductores que están muy reconocidos ahora, a Tania Burak y a su papá Enrique Burak, a Pablo Reina, a Juan Manuel Jiménez, a Nuri Novelo, periodistas, a Rafael Sarmiento, a Ana María Alvarado, a Ana María Lomelí, a Irene García, especialista en paternidad y maternidad digital. Estamos muy agradecidas con todos ellos que nos ayudaron cada una a explicar uno de estos puntos del buen trato, de las letras de buen trato, para que todos pues lo tengamos más claro y esperemos así poder ayudar a los papás, a las mamás y a los cuidadores primarios a dar buen trato a niñas y niñas diariamente, hacerles más fácil la tarea. Hola, si eres mamá, papá, cuidador o docente de niñas y niños menores de 12 años, queremos invitarte a que te conviertas en un guardián protector y que pongas en práctica el decálogo del buen trato. Escribimos la palabra buen trato sin espacios porque queremos que al escucharla tenga un significado propio, como maltrato, que significa tratar con crueldad, dureza o desconsideración. Queremos que buen trato no solo signifique dar tratos buenos, sino incidir de forma positiva en el desarrollo emocional y social de niñas y niños para garantizar su bienestar. Este es el decálogo del buen trato. Muy bien, pues muchas gracias. Abajo en los comentarios vamos a poner los links a las redes sociales de Guardianes. Y muchas gracias, Erika Ponte. Pero muchas gracias a ti, gracias por esta entrevista, este espacio. Y bueno, pues felicidades a todos los niños y las niñas y a dar buen trato a todos.